Muy buenas noches, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico, buscando la verdad. En esta noche vamos a terminar la primera dispensación que vimos en el curso pasado, que es el de la inocencia, ¿sí? Sabemos que toda dispensación termina con un juicio, y efectivamente, la inocencia termina, ¿cómo se llama? La dispensación de la inocencia termina con un juicio y termina con la expulsión, ¿sí? Por la caída del hombre, tres maldiciones fueron dadas. La serpiente recibió la primera. Dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí? La segunda maldición la recibe la mujer. ¿Sí? Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor, ¿sí? Con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Gloria al Señor. ¿Sí? La tercera maldición viene hacia la tierra y hacia el hombre. ¿Sí? La tierra recibió la tercera por causa de Adán. ¿Sí? Dice, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirán. Comerás plantas del campo. ¿Sí? Y para el hombre dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Esa maldición está todavía sobre la tierra, porque sabemos que las cizañas crecen fácilmente. Hay una mala hierba que produce dos semillas. Una crece el primer año y la otra en el año que sigue. Si muere la primera, la segunda está dispuesta a tomar su lugar. Es contrario a las plantas útiles. Ellas crecen solamente después de mucho trabajo y cultivo. ¿Sí? Ahora, cuatro consecuencias se desarrollaron por causa del pecado. ¿Sí? Una de ellas, había sufrimiento físico con muchas cargas para soportar. Había mucho sufrimiento para soportar. Había mucho sufrimiento mental por el miedo de preocupación. Había sufrimiento social en que los hijos tuvieron que soportar la maldición. Y lo más grande y grave de todas fue el sufrimiento espiritual, porque fueron separados de Dios. ¿Sí? No todo es malo. Como seres humanos, cuando estamos hartos de la locura del pecado, ¿sí? Dios en su misericordia nos da una promesa. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Calcañar es en el talón. ¿Sí? Dios, hablando con la serpiente, le hizo una promesa, que la última victoria es para el hombre. ¿Sí? Por la mujer se produjo la caída del hombre, y por la mujer viene la redención. ¿Sí? El resto de la Biblia es el desarrollo de una promesa. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento habla de que ahí viene el Señor. ¿Sí? En los evangelios nos habla de que Él ha venido. ¿Sí? En las epístolas nos habla de que va a volver a venir, de que vendrá nuevamente. La promesa de Génesis 3:15 no solamente nos dio esperanza de un redentor, quien contendería con Satanás y lo vencería, sino también implicó que habría enemistad perpetua entre la simiente opuesta en el mundo, la simiente de la serpiente y la simiente, o sea, los hijos espirituales del libertador. Estaría en conflicto continuo una con la otra, ¿sí? Una herirá
la otra en el calcañar, pero en el fin de la otra, va a herir la cabeza de la otra y destruirá su autoridad hurtada en este mundo y vencerá su reino. Entonces la guerra perpetua es declarada entre el reino de Dios y el reino del diablo por medio del hombre. ¿Sí? Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, vosotros sois vuestro padre el diablo. Eso lo dice en Juan capítulo 8, versículo 44. O sea, la simiente de la serpiente. ¿Sí? Cuando prácticamente, cuando el hombre supo que estaba desnudo, ¿sí? Trató de cubrirse, pero fracasó. Dios entonces les hizo una cubierta de pieles de animales. Al cubrir su desnudez, no era tan fácil como el hombre había pensado. ¿Sí? Esto requirió la vida de un animal. No era cosa fácil cubrir el pecado y la vergüenza del hombre. ¿Sí? En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En aquellos tiempos, ¿sí? Cada que uno cometía un pecado y quería que Dios te perdonara, tenía que haber derramamiento de sangre. Unos llevaban una tórtola, otros llevaban una oveja, animalitos, dependiendo del pecado que haya cometido. Ah, pero ¿qué creen? Que ya eso se acabó. ¿Sí? Ya los sacrificios se acabaron, porque prácticamente Jesucristo vino a pagar todos nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Él se llevó en la cruz nuestras enfermedades. ¿Sí? Todo esto toma la vida y la muerte. ¿Sí? También necesitamos la vida y la muerte de Jesucristo para cubrir la desnudez del pecado del hombre. El hombre fue expulsado del huerto del Edén con todas sus bendiciones y delicias, y querubines estaban puestos para guardar la entrada para que nadie pudiera entrar. Este árbol no es mencionado otra vez en la Biblia hasta que el fin de todas las cosas, cuando la nueva Jerusalén es preparada para la novia de Cristo. A la humanidad nunca le va a ser permitida comer de este árbol hasta el día en que el pecado y la muerte hayan sido destruidos. ¿Sí? Satanás se regocijó cuando escuchó a Dios pronunciar el juicio sobre Adán y Eva. Él tiene envidia de la alegría de la gente y no le importa a quién hiere. Eva nunca soñó de este terrible resultado. ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué sucedió con su conversación con Satanás? ¿Sí? Él hizo que el pecado apareciera tan deseable, ¿sí? Y beneficioso. Él la hizo creer que ella podría ser mejor que Dios y tendría más libertades. Ahora pues, el hombre, ¿qué tiene que luchar para vivir? ¿Sí? Nos damos cuenta que ahora tenemos que luchar para sobrevivir. Tenemos que trabajar para sobrevivir. Las espinas y los cardos crecieron con los frutos y las flores. Cada persona en esclavitud del pecado está encadenada con las cadenas invisibles. La muerte empieza a trabajar en sus cuerpos, pero lo más horrible de todo, son separados de Dios. Ellos entrecambiaron el huerto del Edén por el mundo del pecado. Tristeza, enfermedad y de muerte. Desde ese día en adelante, el alma se convirtió en el campo de batalla en que peleamos. Satanás es muy sutil y astuto. Se adapta a cualquier circunstancia y situación. Él es cruel y sin piedad, incluso con sus hijos. 5 de cada 6 jóvenes de entre las edades de 12 a 18 años se adhieren al pensamiento del ateísmo. Si Eva nunca hubiera escuchado y hablado con Satanás y no hubiera hecho caso, la vida sería aún sin pecado. Pero como les decía, hay una esperanza.
¿Sí? En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, resistir al diablo y él huirá de ti. No seamos ignorantes de sus recursos. Él trabaja como experto con el más pobre borracho hasta con la más grande organización como las Naciones Unidas. ¿Sí? En el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de las tentaciones. En el libro de Proverbios dice, como león rugiente puede venir con piel de oveja. ¿Sí? Por eso es muy necesario que estemos apercibidos a las cosas de Dios. ¿Sí? Porque Satanás se puede presentar como un ángel de luz, como el mejor pastor, como el mejor sacerdote. ¿Sí? Gloria al Señor. Pues ahí termina la primera dispensación. Ahí termina el juicio de Dios en esa primera etapa. Para la segunda etapa vamos a ver la segunda dispensación, que es de la conciencia. Esperemos que sigamos teniendo tiempo, gloria al Señor, teniendo facilidad para poder seguir subiendo estos mensajes. Yo los saludo en el nombre de Jesús, les deseo muy buenas noches, que Dios los bendiga y estaremos viéndonos en la próxima. Amén.